Bienvenidos a la casa de Dios. Y esta noche vamos a, como siempre, vamos a despojarnos de nuestra propia sabiduría, de nuestra inteligencia, de nuestra experiencia, y nos vamos a postrar delante de nuestro Señor para que Él sea enseñándonos, abriéndonos el entendimiento y mostrándonos su obra tan maravillosa, tan grande, y en esta noche específicamente la obra tan maravillosa que Él ha hecho en la cruz del Calvario, y que la mayoría de cristianos hoy en día no estamos entendiendo, o no sabemos, o no se nos ha enseñado. Y esta noche vamos a profundizar un poquito más en esa obra preciosa de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a orar y nos vamos a poner en las manos del Señor esta noche. Padre eterno, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por recibirnos, mi Dios. Te damos gracias porque te apiadas de nosotros, porque tu misericordia es grande, Padre. Porque tu paciencia con nosotros es infinita. Porque tú eres justo, mi Dios. Porque tú eres santo. Padre, venimos a tus pies, Señor. Queremos aprender más de ti. Enséñanos, Maestro, mi Señor, mi Dios, que tu pueblo oye. Háblanos, Señor, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta noche vamos a hablar sobre la salvación. Podemos decir que es un tema antiguo, es un tema que hasta podemos decir que ya sabemos, pero esta noche vamos a profundizar en este tema de la salvación. Si usted sabe, qué lindo, qué hermoso, y si no sabe, mire, abra su corazón para disfrutar y ver lo que Dios ha hecho con nosotros allá en la cruz del Calvario. La salvación. ¿Salvarnos de qué exactamente? Porque llamamos al Señor Jesucristo nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador. Pero ¿salvarnos de qué exactamente? ¿Rescatarnos de qué exactamente? La iglesia, una de las tragedias más grandes del cristianismo contemporáneo, es decir, de hoy en día, no es el ateísmo, es el evangelio reducido, es el evangelio que se ha reducido a un bienestar emocional. Es un evangelio que se ha reducido a un Dios te puede ayudar. Pero quiero que sepas que el evangelio de nuestro Señor Jesús, o Jesús, nuestro Señor Jesús, no vino a ayudarte. Ese no fue el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hemos reducido a un bienestar emocional, a una restauración familiar, a un Dios simplemente ayudador. Y aunque todo esto es real, aunque todo esto es verdadero, que Dios te ayuda, que Dios restaura, que Dios quiere levantarte, no es el núcleo del evangelio. No fue el objetivo principal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos salvó? ¿Qué problema resolvió la cruz? ¿Qué problema había en el ser humano que debería ser resuelto? El libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3 dice: Santo, santo, santo es nuestro Señor, Jehová de los ejércitos.
Eso es lo que es el Señor, santo. Porque la santidad no es un atributo más del Señor. Présteme atención. La santidad no es un atributo más de Dios. La santidad es la perfección que define todos los atributos. Dios no es simplemente amoroso. Dios es amor, ¿verdad? Pero Dios no es simplemente amoroso. Dios es, para definirlo puntual y correctamente y en todo su contexto, es santamente amoroso. No solo es amoroso, es santamente amoroso. No solo es justo, sino que Dios es santamente justo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa esto? Que si solo piensas que Dios es amoroso, que Dios es todo amor, que Dios es puro amor, como hoy en día se ha popularizado eso, y a todo el mundo le gusta escuchar eso, y ojo, todo el mundo acepta eso, y nadie está en desacuerdo con eso. Todo el mundo quiere escuchar que Dios es amor. Pero no solamente Dios es amor, porque repito, si solo piensas que Dios es amoroso, entonces inmediatamente la gente o nuestra humanidad va a decir que un Dios de amor no va a castigar. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor. ¿Cómo un Dios amoroso va a castigar? ¿Cómo un Dios amoroso va a mandar gente al infierno? Si es todo amor, si su esencia, si su naturaleza es el amor. Y a muchos cristianos los toman en offside, los pescan en offside. Para los que saben de soccer, los agarran en curva, para los que manejan auto, porque no saben cómo responder ello. Si Dios es todo amor, ¿cómo es que me va a castigar? Si Dios es todo amor, ¿cómo va a haber infierno? Ese es el problema que conlleva el pensar que solamente Dios es amor. Pero si dices que Dios es santamente amoroso, eso implica que su amor no va a ir en contra de su santidad, en contra de lo que Él es. Y lo que es Dios, Dios es amor, pero también Dios es justo, Dios es santo, Dios es compasivo, y ninguno de esos atributos se va a contradecir. Dios no puede dejar de ser amor para ser justo. Dios no puede dejar de ser compasivo y no serlo. Esa es su esencia y no se contradice. Y justamente por eso que esta noche vamos a ver cómo en la cruz la justicia divina se encontró con el amor divino. ¿Dónde? En la cruz. La justicia divina se encontró con el amor divino. ¿Dónde? En la cruz. Y lo más hermoso, no se contradijeron. Dios derramó, amados, Dios derramó todo el peso de la ley, todo el peso de la justicia. Es más, toda la ira de Dios. Ahora estamos hablando de la ira de Dios, no de cuando tú te pones enojado, no de que sálvese quien pueda porque no hay quien lo aguante cuando se enoja. No, estamos hablando de la ira del divino, del creador,
toda la ira de Dios se derramó en la cruz. Sin embargo, todo el amor de Dios también se derramó en la cruz. Y ese plan perfecto solamente lo podía hacer y tener Dios. El profeta Habacuc nos dice, muy limpio eres de ojos, le dice al Señor, para ver el mal. Amados, Dios tenía que hacer justicia en la cruz. Dios tenía que hacer justicia en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios no puede ignorar el pecado sin negarse a sí mismo. Él es justo. Tiene que hacer justicia contigo. Tiene que darte lo que mereces. Eso es justo, ¿verdad? Dar a cada uno lo que se merece. Eso es justo. Y queridos, un atributo de Dios es que Dios es justo. Y lo que pasó en la cruz, querido, si no lo sabes, fue la administración de justicia más grande del universo. Dios hizo justicia y todo el peso de la justicia cayó sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ignorar el pecado. No puede hacerlo. Y no podía hacerlo. Querido, si Dios ignora tu pecado, sería injusto. Y si Dios es injusto, no es Dios. Porque Dios es justo. Sí, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y el amor, como dije al principio, se encontraron en la cruz. La justicia y el amor se encontraron en la cruz, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora presta mucha atención, vamos a recalcar un poquito esto. Si Dios pasara por alto tu pecado sin juicio, si Dios pasara por alto tu pecado y no te castigara y no derramara su juicio sobre ti, dejaría de ser justo. Y si deja de ser justo, deja de ser Dios. ¿Estás entendiendo, amado? El ser humano, el tema de esta noche, para los que han llegado un poquito tarde, es ¿por qué necesitas la salvación? ¿Por qué necesitas a Cristo? ¿Por qué necesitas su sangre? ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Salvarte de qué? ¿De lo que te portaste mal? Estás en pañales si piensas que solamente fue eso. ¿De que tuviste una vida mala aquí y allá? No solamente eso. Eso es lo superficial. Amados, el ser humano debe ser ajusticiado sí o sí. El ser humano debe ser ajusticiado sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y Dios debe, escucha, debe, en su misericordia, en su compasión, debe impartir justicia contigo. Debe impartir justicia contigo. No se puede hacer al de la vista gorda. Es más, no te la puede pasar. No puede. Debe impartir justicia contigo y darte lo que te mereces, para así Dios hacer honor a su nombre. Dios es justo.
Oh, amados, para ser justo, Dios tiene que castigar al ser humano por su pecado. Punto. ¿O quieres tener un Dios injusto? Allá no nos conviene, ¿verdad?, la justicia de Dios, porque siempre buscamos la justicia, que se haga justicia, ¿verdad? Ya, cuando dices que se haga justicia, deberías verte al espejo y pensar, ¿quieres que se haga justicia contigo? Pero Dios tiene que hacer justicia, no puede negarse a sí mismo. Y Él no se niega ni en su justicia, ni en su amor, ni en su misericordia. Él es justo y también 100% justo y 100% amoroso. Lo va a entender al final de la predicación. Cómo Dios manifestó su justicia en la cruz y cómo Dios manifestó su amor al 100% en la cruz. Cómo Dios es justo, no dejándote pasar ningún pecado, dándote lo que te mereces y al mismo tiempo impartiendo amor a tu vida. Por eso Dios es el estratega perfecto, el estratega universal. No hay como nuestro Dios, que elaboró el plan eterno de salvación antes de los siglos de los siglos. Recordemos que la Escritura no describe, queridos, amados, la Escritura no describe al hombre como simplemente una persona herida o que le falta algo. La Escritura no nos describe así. A esa persona le falta Dios. No, querido, le falta todo. Le falta todo. Y hay algunos insensatos que todavía van más allá y dicen, esa persona es un pan de Dios, solamente le falta conocer a Cristo. Querido, a esa persona le falta absolutamente todo. No solo le falta esa pieza en el rompecabezas. La Escritura no describe al ser humano como que le falta alguito. Tengo un vacío, ese vacío que tengo en mi corazón, ese vacío que venga a llenar Cristo. No solamente es eso, querido, no solamente es eso. La Escritura describe al ser humano como, y agárrate en tu silla allá en la casita y aquí en la iglesia, lo describe como culpable, como muerto, como condenado. Así es la descripción del ser humano por las Santas Escrituras, sean católicas, evangélicas. Usted léalo. Así somos descritos por la divinidad, como culpables, como condenados, como muertos. Y esa es nuestra situación, nuestro estado legal, jurídico, queridos. Sin Cristo, ese es el estado del ser humano, sea quien seas. Ese es el estado. No lo dice una iglesia, no lo dice un pastor, lo dice el cielo, lo dijo Dios, lo dice las Sagradas Escrituras. Y sí es bonito decir que la pieza que falta en tu vida es Dios. Es bonito, suena bonito, pero no es tan así. Porque lo que falta en tu vida, primeramente, es que Dios, escucha, es que Dios haga justicia contigo. Es lo que primero que te falta a ti, que Dios haga justicia contigo, que haga las paces contigo. ¿Para qué? Para que puedas estar en paz con Dios, para que lo puedas ver cara a cara, para que puedas ya no estar separado de Dios. Y para eso
como eres culpable, como estás condenado, como estás muerto, primeramente Dios debe hacer justicia contigo. ¿Sabes cuál es la situación legal del ser humano en este mundo? Repito, está legalmente condenado. Esa es la sentencia que se ha dictado en la corte celestial, querido. Has sido hallado culpable. Estás fuera. Ese es nuestro estado del ser humano. Los cristianos es muy diferente. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, tu estado legal ya es diferente, como lo vamos a ver al final de esta enseñanza. Si eres cristiano, tu estado legal ya es diferente. Tu estado legal frente a Dios ya es diferente, querido. Totalmente diferente. Pero si tú no has recibido a Cristo, si no has recibido la salvación que ofrece el Señor Jesús, tu situación legal es de miedo, querido. Es de miedo. Es de tristeza, es de lamentación. Porque, repito, estás condenado, eres culpable, estás excluido, desarraigado de la gloria de Dios. Bien dice el libro de Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay uno solo. Esa es la situación legal del ser humano. Dice, no hay justo. Y el pecado, queridos, no solo es conducta. No solo es conducta. Cuando digo no solo es conducta, significa no es que mientas, que tomes, que esto, que el otro. No solamente es eso. Profundizando, el pecado es no haber arreglado cuentas con Dios. Y por esa razón, porque no arreglaste cuentas con Dios, la consecuencia de no arreglar cuentas con Dios es que cometes esos pecados. Pero, por decirlo así, el pecado principal, porque todos los pecados son iguales, pero para que entiendas, el pecado principal es que no has arreglado cuentas con Dios. Y porque no has arreglado cuentas con Dios, vas cometiendo esa serie de pecados. Ese es tu estado judicial. Tu estado es de culpable. Hay una sentencia dada en el cielo en el cual el ser humano dice la sentencia, está muerto en sus delitos y pecados y por lo cual está condenado. Para eso viene Cristo a salvarte. No porque te emborrachaste, no porque llevaste una vida X, una vida Y, no. Viene Cristo, ¿para qué? Para salvarte de esa condenación, para quitarte esa culpabilidad que llevas en el alma, para que hagas las paces con Dios. El ser humano está destituido de la gloria divina. Por eso necesita salvación. Necesito salvación porque era un borracho. No, necesitas salvación porque antes de emborracharte necesitabas y necesitas salvación porque estabas desarraigado de Dios, estabas destituido de la gloria de Dios, estabas marginado de la gloria de Dios. Por eso necesitamos salvación. No por las cositas malas que haces. Eso es el fruto. Ese es el fruto de tu estado legal. Y tu estado es separado de Dios.
Dios manda a su Hijo Jesucristo a la cruz para lidiar no con los pecados de día a día. Présteme atención, si no me va a decir que estoy mal. Sí, viene a lidiar con todos los pecados, pero para que entiendas, Cristo viene a quitar el árbol completo, de raíz. Esa es la salvación. La salvación es que Jesús viene a lidiar con tu culpabilidad, con tu condenación. Viene a lidiar directamente con eso. Haz de cuenta, viene a lidiar con la sentencia. La sentencia es culpabilidad, estás condenado, estás destituido. No se queda Jesús en lo que, y por qué está aquí, allá y esto y eso. No, Él viene directamente a atacar la sentencia. ¿Para qué? Para salvarte. La salvación se te ofrece porque ya has sido condenado, porque estás declarado culpable, porque estás destituido, marginado, alejado, separado de la gloria de Dios. Y por eso el ser humano necesita un Salvador. Bien dice el libro de Romanos capítulo 5, por Adán vino la condenación a todos los hombres, por un hombre vino la condenación, condenados. Estamos condenados todos. Por eso es que necesitamos a Cristo. La doctrina es clara, querido. Pecamos en Adán, es la culpabilidad federal. Pecamos personalmente todos los días, es la culpabilidad actual. Y somos corruptos por naturaleza, es la depravación total. Por eso dice el libro de Efesios, muertos en delitos y pecados. Querido, estamos muertos, el ser humano está muerto. Este mundo es un mundo muerto. Cristo vino a darle vida, a inyectarle vida. Por eso dice que Cristo es vida. Por eso la naturaleza clama, el libro de Romanos, clama, suplica. La muerte espiritual no es debilidad. El problema del ser humano no es que necesitábamos ayuda. Jesús no vino a ayudarnos. Por eso su pastor repite como un loro, Jesús no es tu llanta de auxilio. El problema no es que necesitábamos ayuda. El problema que vino a resolver Jesucristo no es mejorarnos para así llegar al cielo. El ser humano necesitaba, preste atención, sustitución. Eso es lo que el ser humano necesitaba. Que alguien dé la cara por él, que alguien firme por él, que alguien lo represente, que alguien lo sustituya, que alguien pague por él, que alguien sufra y sea condenado por él. Amados, necesitábamos sustitución.
que alguien me sustituya. La sentencia que pesa sobre mí es muerte, porque la paga del pecado es. Necesitaba yo y necesita el ser humano que alguien me sustituya, que alguien muera, yo no, que alguien, ¿será que alguien? Que alguien pague por mí mi deuda con Dios. Estoy destituido, he sido declarado culpable, estoy condenado. ¿Quién puede sustituirme y morir de cuenta mía? Que pague por mí alguien que sufra y sea condenado por mí en vez de mí. Ese era nuestro problema. Ahí viene Cristo a ofrecernos salvación y a sustituirnos. Y en vez de que yo pague la deuda, la paga del pecado es muerte, Él me ofrece vida y me dice, yo voy a morir en vez de ti. Yo voy a ser el sustituto perfecto. Yo voy a pagar la deuda que tú tienes con Dios. Yo voy a ser condenado para que tú seas bendecido. Yo voy a ser declarado maldito para que a ti te digan bendito entre las naciones. Bien dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación significa, no se apure, significa el apaciguamiento de la ira divina. Apacíguate, ¿verdad? Apacigua, ya cálmate, ¿verdad? Eso significa la propiciación. Apacíguate, calma. La propiciación significa el apaciguamiento de la ira divina. Que la ira divina se calme. Romanos otra vez, para que entendamos. A quien Dios puso como propiciación, ¿a quién? A Cristo, por medio de la fe en su sangre. Propiciación significa apaciguamiento, que se apacigue, que se calme. A echarle agua a algo caliente, ¿verdad? Que se calme esa ira. El apaciguamiento de la ira divina, ¿mediante qué? El sacrificio sustitutivo de Jesús en la cruz. Amados, la ira divina debería recaer sobre mí, sobre el ser humano. Para ser Dios justo, Dios debería castigarme. Debía haber castigo. Para Dios ser justo, debía haber castigo. Y queridos, sí hubo castigo. Sí hubo condena. Sí hubo maldición. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Dios no pasó por alto los pecados. Dios castigó. Y castigó nuestro pecado en su Hijo Jesucristo. Eso es propiciación. Amados, la cruz no fue solo demostración de amor. Fue satisfacción de justicia. La sed de justicia divina se satisfizo. Se hizo justicia, no en ti. Dios no te ajustició. Lo ajustició ¿a quién? A su Hijo por nosotros, porque Él se ofreció como el sustituto por el ser humano. Jesús dijo, castígame a mí por el pecado de todos ellos. Por el pecado del ser humano, castígame, condéname. Yo llevo su culpa, yo llevo su pecado.
La cruz no solamente fue una expresión de amor, repito, fue la satisfacción de la justicia. Dios se satisfizo haciendo justicia porque Él es justo. Repito, al principio, recuerden, estamos atando para ser Dios. Él tiene que administrar justicia y administró justicia en la cruz. Dios no podía simplemente perdonar sin castigar, queridos. Escucha esto bien. Dios no podía simplemente perdonar sin castigar. En otras palabras, Dios simplemente no te puede perdonar sin que haya castigo. ¿Esto está pesado o no? Dios no te puede perdonar sin castigarte. Hasta te estremece, dices. Y así como lo escuchas, te voy a decir la tercera vez, Dios no puede simplemente perdonarte sin castigarte. Pero bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, 3 veces santo, que ese castigo no llevaste tú, sino lo llevó Él. Bendito Dios. Pero Dios tenía que castigar a alguien, querido. Repito, Dios no podía simplemente perdonar sin castigarte. Te perdonó, pero el castigo que debías llevar lo llevó Cristo. El perdón lo tuviste tú y yo. Ese perdón es la salvación que Jesucristo ofrece, y por eso predicamos, para que todos los demás reciban, nada más reciban esa salvación y no lleven el castigo. Dios no podía simplemente perdonar sin castigar, porque hacerlo sería injusto. Y Dios es justo, queridos. El pecado exige retribución proporcional a la dignidad ofendida. Y como la dignidad ofendida es infinita, la pena es eterna. Aquí está la profundidad, queridos. Nos estamos echando los miércoles steak puro, queridos. Ya llevamos muchos años en la casa de Dios para estar nomás en la superficie. Para nomás estar hablando de Jesús es amor y en la cruz es un acto de amor y nada más. Para estar predicando en la Semana Santa las 7 palabras que ya lo sabemos de memoria, y todos los años lo mismo y lo mismo y lo mismo en las iglesias. Cuando hay riquezas insondables, inescrutables en la cruz puestas para nosotros, para que nosotros podamos deleitarnos y agradecer a nuestro Dios por lo que hizo en la cruz. Preste atención. Cristo no murió simplemente por nosotros. Murió en lugar de nosotros. Repítalo y grábeselo en su corazón. Cristo no murió simplemente por mí. Murió en lugar de mí. Bien dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso en términos legales se llama imputación. ¿De qué se está imputando al reo? ¿De qué delito se está imputando al reo? Nuestros pecados fueron imputados en Cristo. Y la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Ese es un intercambio forense. Ese es un intercambio de cosecha. Lo que Cristo sembró,
que es justicia, que es santidad, me lo dio a mí, y todo lo que yo sembré, que es pecado, se lo entregué a Él. En la cruz del Calvario. Queridos, en la cruz la ira divina no fue ignorada. Nadie puede decir en todo el universo, principados, potestades, demonios, ángeles, arcángeles, nadie le puede levantar el dedo acusador y decir, fuiste injusto a nuestro Dios. Porque la ira divina no fue ignorada. Este mundo debería ser castigado y fue castigado por Dios, porque la ira divina se derramó ¿dónde? En el ser humano no, en la cruz del Calvario. Él llevó nuestro castigo. El castigo de nuestro pecado fue ¿sobre quién? Sobre Él. La ira divina se derramó sobre este mundo. Y tenía que derramarse. No fue ignorada. Dios no podía dejar de perdonar sin castigo, queridos. Por eso el castigo de nuestra salvación, el castigo de nuestro pecado fue sobre Él. La ira divina no podía ser ignorada. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es justo. La ira divina fue descargada en la cruz. La ira que debería descargarse sobre tu putrefacta, tu pobre, tu triste, tu muladar vida, fue derramada sobre Cristo. La justicia divina no fue suspendida, fue satisfecha. Cristo toma tu lugar y te dice, eres libre. Él paga tu deuda. Aquí entramos a una palabra que los cristianos manejamos, que reza de esta manera, la expiación. Que los católicos también, pero ni católicos ni evangélicos, la mayoría no sabemos lo que significa. Esta noche vamos a aprender. La expiación significa eliminación de la culpa. La sustitución penal significa que otro recibe la pena, lo que les estoy explicando. Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y observe, dice, Él llevó. Él llevó el pecado de todos nosotros. Ahora aquí viene lo hermoso. Sepas, pero presta mucha atención porque esto te va a maravillar. Sepas que Dios no castiga dos veces el mismo pecado. Algo así como en el ámbito legal, tú no puedes ser juzgado dos veces por el mismo delito. Pero en la justicia celestial, Dios no castiga dos veces el mismo pecado. Y eso nos tiene que sacar una sonrisa de oreja a oreja a los nacidos de nuevo, a los cristianos, a los que han recibido a Cristo Jesús, a los que han recibido el regalo de salvación. Dios no castiga dos veces el mismo pecado. Y Dios castigó a Cristo por el pecado de nosotros. En otras palabras, si tu pecado fue juzgado en Cristo, tú ya no serás juzgado por Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Si tu pecado no fue si tu pecado fue juzgado en Cristo, tú ya no serás juzgado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo y no castiga dos veces el mismo pecado. Él llevó, sobre Él fue nuestros pecados. Ciertamente Él llevó nuestros pecados. Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Dios no castiga el mismo pecado. Si tu pecado fue juzgado en Cristo, tú ya no serás juzgado por Dios, porque Dios es justo. Pero si tú no le has entregado tu pecado a Cristo, tú todavía serás juzgado por Dios. Y te quiero decir una cosa: dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Por tanto, si Cristo murió por ti, tu condenación, ¿recuerdas? Estábamos condenados, ¿verdad? Si Cristo murió por ti, tu condenación está agotada, está anulada, no reducida, agotada. Tu deuda con Dios está saldada, pagada. Eres declarado absuelto por la corte celestial, porque Jesús se declaró culpable por ti. Como oveja al matadero fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús no vino a cambiar o mejorar al ser humano. No vino a hacerte mejor persona, que tengamos mejores familias. Queridos, vino a arrancar desde el tronco el problema. Y el problema es que éramos culpables, condenados, estábamos muertos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Teníamos una deuda con Dios. ¿Qué hizo? Él fue directo al origen del problema y Él vino a pagar en carne propia nuestra deuda. Él se declaró culpable para que tú salieras inocente de este mundo. Él entró inocente a este mundo, se declaró culpable para que tú te vayas inocente de este mundo. Él se declaró culpable por ti. Esa es la salvación. Para eso vino. La salvación solamente es que yo pequé aquí, pequé allá. Esas son las ramas, querido. No digo que no, esas son las ramas. Estamos yendo a lo profundo, al tronco. Él vino a ser el sustituto. Y para ser sustituto, nadie, tu papá, tu mamá, tus hijos no podían ser sustitutos. Porque el sustituto debería ser Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero tenía que ser ¿cómo? Limpio, santo, puro y sin mancha. No podía ser cualquier sustituto. Nadie podía morir así por ti. Un cerdo no podía morir por otro cerdo. Debería ser un cordero limpio, puro y sin mancha. Y ese era Cristo Jesús. Él vino y dijo: vete, yo te sustituyo, que tu pecado yo lo llevo. Por eso, queridos, Jesús no vino a cambiar o mejorar al ser humano. Ese es un evangelio superficial y que les gusta a muchos en muchas iglesias aquí alrededor del valle escuchar eso. Están contentos de que Dios sea su ayudador. Y no digo que Dios no te va a ayudar. Sí, querido, no se me malentienda. Pero más que eso, la obra de Cristo no la reduzcas a una quinta llanta de tu carro. Él vino a ser el sustituto, el cordero, el sacrificio. Él pagó tu deuda, el que llevó tu culpa para que Dios te declare inocente. Esa es la salvación que Jesús te ofrece, querido.
No más no es que no, yo no soy tan malo. No, estás podrido. Estás condenado, estás muerto. Él dice, dame tu muerte, yo te doy vida. Él quiere hacer un trueque contigo. ¿Cómo se dice? Hay otra palabra de trueque. Un cambalache, un cambio. Quiere cambiar tu cosecha contigo. El mugrero que has sembrado, dice, dámelo. No, dámelo, todo, dámelo, todo. Toda tu culpabilidad. Todo, dámelo. Y yo te doy vida. Y yo te doy mi santidad. Eso es lo que ofrece Cristo. Bien dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Cristo quiere rescatarte de tu estado legal en que te encuentras. Y repito, el estado legal en que se encuentra todo ser humano que no tiene a Cristo es de culpabilidad, es de estar condenado. La palabra rescate implica precio pagado. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate, repito, implica precio pagado para liberar esclavos. Bien dijo Pablo, esclavos del pecado erais ustedes. La palabra es rescate, Él vino a rescatarnos. Implica precio pagado para liberar esclavos. Y el precio fue muy alto que se pagó. Y el precio se pagó en la cruz del Calvario. Y el pago fue su sangre, su propia sangre. Ahora, ¿a quién se pagó? ¿A quién se pagó? ¿Ve? ¿Se da cuenta que estamos profundizando? ¿Se da cuenta que nomás no es aquí arribita? ¿A quién se pagó ese precio pagado en la cruz del Calvario? Que hemos cantado en himnos tan bonitos, tan hermosos. ¿A quién se pagó? Éramos esclavos de Satanás. ¿A quién se pagó? No a Satanás. Se pagó a la justicia divina. El precio no fue simbólico, fue su sangre. Fue su sangre, querido. En la corte celestial demandaba justicia, queridos. Debía ser justicia. Por eso dije, Cristo no podía solamente perdonar sin administrar justicia. Debería administrar justicia, debía. Y la sed de justicia se sació. ¿Dónde? En la cruz. Dijo Dios, acepto este sacrificio, acepto este pago. Y Dios aceptó el pago. Por eso tú no puedes comprar a Dios con dinero, ni con tus obras, ni... ¿Te das cuenta? Es pisotear la sangre de Cristo, es blasfemar, tratar de comprar el favor de Dios con dinero, tratar de comprar el favor de Dios con tus obras, con tu voy a ser bueno. El precio de tu libertad fue comprado por la sangre preciosa y 3 veces santa de Jesús. Como para que tú vengas con tus cositas queriendo hacer puntos para Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, dice que fuimos liberados, comprados no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. La salvación no fue barata, querido. Es fácil recibir la salvación. Sí, Señor, es fácil. Pero la salvación no fue nada barata. Le costó su propia sangre. Le costó llevar tu pecado. Le costó sustituirte. Le costó declararse culpable
para que tú salgas inocente. Y así todavía mucha gente en el mundo desprecia la salvación de Jesús. Qué tristeza. La salvación fue infinitamente costosa. Romanos capítulo 5. Dice la palabra que éramos enemigos del cielo. Fuimos reconciliados con Dios. Antes de la salvación, Dios estaba judicialmente en contra nuestro. Y Cristo viene a reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque con su sacrificio la sed de justicia es satisfecha. Dios es declarado justo porque hace justicia, da el castigo necesario a tu pecado, pero no te castiga a ti, le castigó a Cristo. La reconciliación no significa que Dios cambió de humor, que Dios dijo, bueno, pues ya pecó, le voy a ayudar, salvar y demás. No. Significa que la base legal de enemistad fue removida. Lo que impedía que Dios te mirara fue removido. Porque la justicia fue satisfecha. La sed de justicia divina fue satisfecha allá en la cruz. Y aquí está la gloria final. Aquí está la gloria final, queridos. Dios no solo cancela tu deuda. No solo cancela tu deuda. O no solo quiere cancelar tu deuda si es que todavía tú no has recibido la salvación, no has hecho el trueque. Si no has hecho el trueque todavía con Dios, hoy ofrécele tu asquerosa vida, ofrécele tu pecado, ofrécele tu culpabilidad, tu condenación, todo lo que eres, y recibe de Él vida, santidad, limpieza, inocencia. Él te hace inocente, tú le entregas tu culpabilidad. Pero Dios no solo cancela tu deuda en la cruz, no solo declara justo a todo aquel que recibe el regalo de salvación, no solo elimina la culpa que traíamos encima, no solamente eso, querido, sin merecerlo, Dios nos da todo eso, querido, pero no solo eso, sino que nos adopta. Esa es la gloria hermosa. Nos adopta, Efesios capítulo 1. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Ojo que adopción no es una metáfora emocional, no es un adorno emocional. Ay, qué bonito, poético, que se escucha, ¿no? Que Dios nos adoptó. No, Dios no adopta así por así. Ojo. Dios no adopta así por así. Para que tú seas adoptado por Dios, alguien tiene que haber llevado tu culpabilidad, alguien tiene que haber sido castigado para que a ti te declaren desde el cielo como un hijo de Dios. Cristo te da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Criaturas, creados por Dios. El ser humano, las plantas, animales, creados por Dios. Pero Cristo, aparte de quitarnos la culpa, aparte de declararnos inocentes, aparte de todo esto, para el colmo, hermanos, entre comillas, nos adopta.
No es una, repito, no es una figura poética bonita. Oh, nos adoptó Dios. Es un estatus legal. Tú para adoptar a alguien tienes que hacer un montón de papeleo y pagar y hacer esto y hacer lo otro, ¿verdad? Jesucristo hizo todo para que tú seas adoptado por Dios. Y pagó el precio. ¿Para qué? Para que tú seas adoptado por Dios. Qué hermoso. Es un estatus legal permanente que nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Ese es tu estatus. Eso es lo legal ahora. Antes lo legal, ¿cuál era tu estatus antes? Culpables, condenados, destituidos de la gloria de Dios, muertos. Ese era el estatus del ser humano, o es del ser humano cuando no recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, ¿cuál es el estatus de aquel que recibe la salvación? Es adoptado como un hijo de Dios. Pasamos de condenados a herederos. Y solamente los hijos son herederos. Solamente son los hijos los herederos. No por mérito, por unión con Cristo. ¿De qué nos salvó Dios? De la culpabilidad legal que pesaba sobre nosotros. ¿De qué nos salvó Dios? De la ira justa que esa culpabilidad merecía. ¿De qué nos salvó Dios? De la corrupción interna que nos incapacitaba para estar con Dios. ¿De qué nos salvó Dios? De la condenación eterna. ¿De qué nos salvó Dios? Del dominio del pecado. Éramos esclavos del pecado. Eso es salvación. No terapia emocional, no mejora, no inspiración. No, Dios quiere hacerte la mejor versión de ti. La mejor versión de ti es podredumbre, pecado. Sea la mejor versión de ti. No hay mejor versión de ti. La única mejor versión es la que Cristo puede darte. No hay mejor versión de ti, querido. Eso es lo popular hoy en día, ¿verdad? Y Dios quiere hacer la mejor versión de ti. Eso es lo superficial que se predica en muchísimas iglesias. La salvación no es terapia. La salvación no mejora, no vino a mejorar. No es inspiración. Todo lo que pasó en la cruz, hemos hablado. Propiciación, expiación, redención, reconciliación y finalmente adopción. Si tú eres nuevo en el Evangelio, viniendo a una iglesia, te invito a no perderte estas semanas que vienen, porque profundizaremos miércoles y domingo de una manera maravillosa la obra de la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, en preparación para celebrar la Semana Santa. La cruz fue el punto donde la santidad no fue comprometida. Él se conservó santo. La justicia no fue ignorada. La ira no fue suspendida. Y el amor no fue sentimental, fue un hecho. Dio su vida por nosotros. Por eso dije al principio, el amor y la justicia convergieron, se unieron, se cruzaron. ¿Dónde? En la cruz.
por el plan perfecto que Dios diseñó antes de los tiempos, antes de los siglos. Mostró su amor, pero también hizo justicia. Todo eso se dio en la cruz. Y Cristo fue triturado, querido, bajo el peso de la justicia infinita, para que tú fueras eternamente aceptado por ese amor. Ahora, con esto termino, 2 minutos más. Isaías capítulo 53. Escuche esto, repito, Cristo fue triturado bajo el peso de la justicia divina. A ver, para que te estremezca tu corazón, y espero que no esté tan duro como para recibir esta palabra. Jesucristo recibió todo el peso de la justicia divina, toda la ira de Dios, de su Padre, por ti y por mí. Isaías, el profeta Isaías capítulo 53 dice, Jehová quiso quebrantarlo, porque era la única forma de perdonar tu pecado. Él no podía perdonar tu pecado sin hacer justicia. Y la única manera que encontró Dios de perdonar tu pecado sin dejar de ser justo es que su justicia cayera sobre su Hijo Jesús. Y por eso dice el profeta que Jehová quiso quebrantarlo. Queridos, Dios quebrantó a su propio Hijo por ti. Porque Dios no puede dejar de ser justo. Y si no es justo, no es Dios. Dios es toda justicia, todo amor, toda compasión, toda misericordia. Y el plan perfecto, el estratega universal, diseñó el plan tan hermoso que la justicia y el amor no se contradijeron. Y de esa manera nadie puede decir a Dios que Dios es injusto. Padre, gracias por tu palabra. He predicado tu santa palabra en el nombre del sustituto perfecto, nuestro Señor Jesús. Que tu palabra dé fruto en nuestros corazones, Señor. Que valoremos lo que hiciste en la cruz del Calvario. Que valoremos, como dice tu palabra, la salvación tan, pero tan grande que nos has ofrecido. Y que nosotros la estamos viendo tan pequeña. La estamos menospreciando lo que tú has hecho, Señor. Perdónanos. Si hay alguien que quiere recibir ese regalo de salvación, hoy es el día de salvación para ti. Dile al Señor, toma mi vida. Te entrego mi vida, Señor. Todo lo que soy, Señor. Quiero hacer el cambio, Señor. Te entrego mi culpabilidad, mi condenación. Te entrego mi muerte, Señor, porque estoy muerto en mis delitos y pecados. Dame tu vida, mi Dios. Dile al Señor, dame tu vida. Dame tu justicia. Dame tu santidad. Adóptame como hijo tuyo. Puedes ser adoptado esta noche por lo que Cristo hizo en la cruz.
Nadie puede ser llamado hijo de Dios sin tener a Cristo en su corazón. Hoy tienes la oportunidad de que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida. Hoy entraste como una criatura a la iglesia. Hoy puedes salir como un hijo adoptado por Dios, como un heredero de Dios, limpio, con estatus legal, limpio, santo, justo. Cristo te quiere cambiar el estatus que traes. Te invito a que recibas a Cristo Jesús en tu corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.